Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando estéis viendo esto. Hoy vamos a ir un poquito más cortos de lo habitual, pero intentando condensar toda la información relevante para que no nos dejemos nada. Lo que pasa es que a veces que es ya un poco repetir y repetir y repetir. Vamos a ir un poquito al grano e intentar contar historias diferentes. De entrada vamos a empezar con dos vídeos que me han parecido interesantes, que me parece interesante retomarlos. Aquí tenemos, por supuesto, ya le conocéis a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hablando, como hablaba del coronavirus, pues no sé, esto yo creo que hace ya un mes y medio, 2 meses, una cosa así. Vamos a ver qué es lo que decía. Particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Una gripezinha, un resfriadinho, ¿no? Es lo que para Jair Bolsonaro consistía el coronavirus. Entonces, bueno, pues no había que preocuparse, había que abrirlo todo, no hacía ninguna falta tomar medidas porque, bueno, ¿qué podía pasar? Además, con su histórico de atleta, ¿no? Como él, a gente como él no le pasaba nada, solamente a los viejos y a la gente con patologías previas, ¿no? Pero los atletas y gente fuerte como Alfonso Reyes o Nacho Azofra o, bueno, multitud de ellos, pues no les puede pasar nada, ¿no? ¿Cómo está la situación en Brasil? Pues ayer batimos el récord. 1.349 nuevos fallecidos en un solo día, con 28.633 muertos. Casos. Obviamente, ahora mismo Brasil está reportando, está notificando incluso más casos que Estados Unidos, con lo que se ha convertido en el gran epicentro de la pandemia mundial. ¿Era de esperar oyendo a Bolsonaro, político de derechas? Sí, era de esperar, la verdad. Vamos a ver otro vídeo. Lo mismo, lo abro un poquito por aquí. De salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía. Muy bien. La economía popular. Pues tenemos a Jair Bolsonaro, un populista de izquierdas, como me haya oído, un populista de derechas diciendo que que el COVID era una gripe, que era una gripezinha, que era un resfriadiño, y tenemos a un populista de izquierdas como López Obrador diciéndole a la gente ya a los principios en la fase exponencial del crecimiento de los casos, que saliera a los restaurantes, que no pasaba nada, que daba absolutamente igual. ¿Cómo va México? Pues vamos a mirarlo. Ayer 1.092 muertos en un solo día. Pero no solamente son los 1.092 muertos en un solo día, que probablemente se deba a algún tipo de actualización, porque es una cifra un poco exagerada. Gracias a Jorge Galindo, que está cubriendo en El País, la revista Nexos en este caso, pero vamos, Jorge Galindo es el que ha publicado el enlace en Twitter, y la verdad es que es una recomendación, @Jorge Galindo, no se pierde. Es de los pocos que está cubriendo lo que está pasando en Sudamérica y en Centroamérica como si de verdad le importara. Es decir, como si fuera más allá de un número, ¿no? Como si fueran gente que comparte una cultura, que comparte un idioma, que comparte muchas cosas con nosotros, aunque sea pues, como seres humanos, ¿no? El resto de los sitios yo veo que da igual lo que esté pasando en Brasil, en México, en Perú, en Chile, en Ecuador. Nos da igual, no nos importa. Como mucho que emigren. Entonces, si emigran ya sí nos empiezan a preocupar. Pero si se mueren no pasa nada. Y tenemos esta parte del artículo que él mencionaba, que es demoledor, que era el número de decesos de COVID-19 y el exceso de mortalidad, ¿no? Estamos siempre con el exceso de mortalidad, que, insistimos, no es lo ideal, porque no es una ciencia exacta, es decir, la sobremortalidad se puede ver a muchos factores, pero bueno, nos ayuda un poco a mirar si las cifras están aproximadas o no. En el caso de España sabemos que no, en el caso de México la cosa va hasta el punto de que solo en la Ciudad de México el 22 de mayo se daban 1.832 muertos y en realidad había unos 8.072 decesos totales en registros, que probablemente tampoco estuvieran actualizados. Es decir, estamos hablando de una diferencia de más de 6.000, ¿no? 6.240 casos, que prácticamente pues, son pues, unas 4 veces más. Puede haber, ¿no? Puede haber. Hay una indicación ahí que nos hace pensar que quizá haya 4 veces más muertos
por COVID de los que realmente nos están informando las autoridades. Las autoridades nos informan ya de 11.729, es decir, si nos pusiéramos en 4 veces más, estaríamos prácticamente en unos 46.000, 47.000 prácticamente, ¿no? ¿Tiene sentido que haya tanta disparidad? Sí la hay en el momento en el que no haces tests. Tienes 2.356 test por millón de habitantes, estás a la altura de Pakistán, pero como se puede ver, pues muy lejos de los demás países, de Francia, de Chile, de Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí es un poco misterio. Canadá, 47.000, etcétera, etcétera. Que si miramos las demás cifras, las únicas que coinciden son las de países claramente de vías de desarrollo o directamente de tercer mundo, como India o Pakistán, que están dando 2.000, 3.000, o, el populismo de derechas, Brasil, 4.378. ¿Para qué me sirve esto? Primero, para recordar de nuevo la tragedia que sigue habiendo en el mundo con este virus, que no se ha acabado, y luego para ver hasta qué punto los populismos se acaban encontrando, ¿no? Y hasta qué punto lo de la izquierda y la derecha con este virus no nos sirve. No es analizar este virus desde el punto de vista de la ideología es totalmente absurdo. Entonces, yo he tenido una conversación muy agradable con David Pareja por Twitter y hablábamos, discutíamos sobre estas cosas, ¿no? Y David Pareja, bueno, se ha pronunciado en Twitter, no creo que sea decir nada que le pueda molestar, pues es una persona con una ideología pues más bien de izquierdas, ¿no? Y bueno, pues discutía algunas interpretaciones que yo hacía, ¿no? Lo cual es justificable. David y yo nos conocemos hace un montón de tiempo y a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia como cómico y como actor y él tiene sus opiniones, ¿no? Pero bueno, al final era un poco la conclusión que los dos teníamos, afortunadamente era un poco esa, ¿no? De decir, bueno, los datos son los datos, ¿no? En este país tenemos un gobierno de izquierdas, entonces si te metes con los datos o con su transmisión o su comunicación, parece que estás a la derecha. En Brasil tienen un gobierno muy de derechas, con lo cual si te metes con la transmisión de datos del gobierno, eres de izquierdas. En México tienes un gobierno de izquierdas, con lo que eres de derechas. En Reino Unido el gobierno es de derechas, con lo que tú eres de izquierdas. Y así sucesivamente. Es decir, esto se está dando en todos los países. En todos los países hay problemas de comunicación. Y en muchos de los casos, prácticamente en todos los países también, cuando se hace una crítica a la comunicación de los casos o a la gestión de la crisis, que en ningún caso es una gestión fácil, siempre se apela a, claro, es que tú eres de lo contrario, ¿no? De lo que corresponda. Así que vamos a intentar, insisto en ello, dejarnos de tonterías, irnos a los datos y olvidarnos de si el que maneja esos datos es de un partido o es de otro, o yo voto a tal o yo voto a cual, ¿no? Bueno, una vez visto lo de México y lo de Brasil, nos vamos directamente a España, como siempre. ¿Y qué tenemos interesante? Bueno, vamos a ver. Baja un poquito el número de casos del día previo. Baja también porque Madrid ha bajado hoy y ha bajado también en contagios, lo cual es una buena noticia. Luego iremos un poquito más con Madrid para acabar. Y dentro de las cosas que vemos así por encima en el gráfico, que es tan complicado de descifrar, yo sigo pensando que en Andalucía pasa algo esta semana. Es decir, tenemos muchos más casos en los últimos 7 días que en los 7 días anteriores. Eso no debería ser así, debería ser al revés, ¿no? Siempre decimos que este número debería de ser la mitad de este otro, debería estar por debajo de la mitad, puesto que son datos que todavía no están consolidados porque son muy, muy recientes y puede haber una remesa mañana que incluya datos de los últimos 7 días y es más complicado que incluya datos de hace 12, 13, 14 días, ¿no? Sabemos que en Asturias seguimos con lo de la residencia de Gijón, no se ha cumplido todavía la semana desde que se descubrió, con lo cual sigue estando aquí, pero sin embargo ayer 0 casos, lo cual está muy bien. Andalucía 9. En algún lado pasa algo de Andalucía, pero ¿en qué lado? Pues no lo sé y nadie me lo sabe decir, lo pregunto mucho en Twitter. Vemos que en Canarias puede que todavía también esté habiendo algo, 4 casos al día en Canarias pues son bastantes, pero bueno, aún así 33 casos en una semana son controlables, pero es lo mismo, son más esta semana que la anterior. En Castilla y León es un poco una incógnita, ahora veremos, ¿no? Porque hay una historia en Soria, qué bonito. Hay un problema en Soria, ¿no? Que es una cuestión de unos inmigrantes que parece que el gobierno ha mandado ahí y López Igea se ha enfadado mucho y resulta que 7 eran positivos y luego ha habido otros 7 positivos, con lo cual probablemente de aquí tenemos la cifra de 14, puede ser. ¿Y qué pasa? Pues eso, pues que de repente tenemos pues una cifra un poquito alta y de sintomáticos de los últimos 7 días, pues la tercera más alta de España, ¿no? Detrás de Cataluña y de Madrid. Pero bueno, aparte de eso de Soria, el resto no va mal. Tenemos el brote de Ceuta, que parece que va un poquito más en serio de lo que pensábamos, porque no solo tenemos 7 nuevos casos, sino que si nos vamos a los diagnosticados con síntomas en los últimos 7 días,
8. Y este brote es de la pasada semana. Es decir, decíamos, al principio todo funciona así. Ensayo-error, ¿no? Vamos viendo cosas, a veces nos equivocamos y a veces no. Decíamos, ha habido un brote en Ceuta, si pasó a los medios de comunicación en ese momento, ¿cómo evoluciona? Al principio parecía que evolucionaba bien, que había más casos detectados, pero que no eran, es decir, que no eran casos diagnosticados con síntomas en los últimos 7 días, sino que pertenecían al anterior brote, contactos que puedes trazar, etcétera, etcétera. Pero ahora parece que ha habido un rebrote, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De manera que tenemos 24 casos diagnosticados en los últimos 7 días, que por supuesto son la incidencia por población más alta de toda España y que para una ciudad pequeña como Ceuta, relativamente pequeña, pues son muchos, ¿no? Y 8, ya insisto, con síntomas, 8 nuevos, completamente nuevos. ¿Dónde más veo problemas? Para no irme muy largo, bueno, en Navarra me parecía que había un problema, pero si lo había, debe ser de la semana anterior, porque ha cambiado de un día para otro. Sería algo que tenía que ver con el pasado jueves. Ahora ya las cifras están en cuestiones normales. La Rioja, bueno, es una incidencia pequeñísima, con lo que tampoco voy a comentarla mucho. Y parece que Aragón, los 2 brotes que sabíamos que había por ahí, pues parece que también se van calmando. Ayer solamente 3 casos diagnosticados, ¿no? Aunque sigamos teniendo una cifra alta de síntomas en los últimos 7 días, con 13, pero bueno, 0,99. Es un poquito alta, pero hemos visto que ha estado en 1,20 y algo, con lo que, bueno, sigue tirando para abajo, ¿no? En cuanto a los síntomas, que es lo que a Fernando Simón más le gusta, porque es lo más reciente, y dando por hecho que la gente sepa diagnosticar bien sus propios síntomas. Es decir, tú puedes tener coger el virus, pasar 2 o 3 días más o menos normal y al cuarto encontrarte mal, o al quinto, o antes, o al tercero. Eso varía mucho. O no haberle dado importancia a determinada molestia, que tal, que ya pasó el cuarto día, pero darle mucha a la del séptimo y tú estás convencido. Estos son... La fecha de síntomas está bien, a mí me gusta también, ¿eh? No es una crítica ni mucho menos. Pero es verdad que está un poco condicionada con la percepción subjetiva de la enfermedad, donde cada uno cree que empezó su enfermedad, ¿no? El total es 230, yo creo que es la cifra más baja desde que estamos observando esto, con lo que, bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Bajan los casos diagnosticados, bajan los casos con síntomas, ¿no? Una cosa tiene que ver más o menos con la otra. Estamos en cifras de entre semana, con lo cual, en principio, pues si nos fiamos de estos datos, y hasta ahora nos hemos estado fiando, porque vamos a dejar de hacerlo ahora, la perspectiva es buena. La perspectiva prácticamente en todo el país es buena, con el problema de Ceuta. Digo lo de siempre, estos brotes son fáciles de identificar y se ven incluso en el PDF, con un vistazo rápido, se pueden ver más o menos dónde puede estar habiendo algo. Si fuera por provincias ya, ni te digo, pero también es verdad que eso es lo que se ha diagnosticado, ¿no? Si resulta que uno de estos brotes en realidad es mayor y se está expandiendo y todavía está bajo el radar de sanidad, obviamente no lo veríamos hasta que nos explotara en la cara. Pero siendo cifras tan pequeñas, en principio deberían estar bastante controladas, incluso en Madrid. Y ya esta página, como decíamos, no la vamos a hacer caso. Yo me niego a hacerle caso a estos 2 epígrafes, estas 2 columnas, si queréis llamarlos de alguna manera. Y la de los fallecidos, bueno, decir simplemente que hoy no sé por qué ha subido mucho. Bueno, ha subido mucho, a ver, 5. Es decir, para la media. 5 nuevos muertos a 5 comunidades que han conseguido notificar a toda velocidad para que puedan entrar en la lista, ¿no? Ya sabemos que nos ha dicho Fernando Simón que algún día esta cifra se actualizará con todos los muertos de verdad. Calculaban ayer que eran 400 y pico, bueno, puede ser 400 y pico. Por Momo decíamos también que pueden ser 300 algo. Bueno, pues por ahí se andará. Las comunidades parece que van eso también por 300, 400. Habrá que verlo. Sin embargo, justamente la fecha de función de los últimos 7 días, que es el disparate por el cual solamente muere gente en Castilla y León, pues está en 56 en los últimos 7 días. Esto no es verdad, ¿vale? Vamos, yo me la juego que no es verdad. Si luego resulta que es verdad, pues estupendo, pero es muy improbable porque los datos que nos están dando las comunidades van por otro lado, los datos que nos está dando Momo van por otro lado y así sigue la cosa, ¿no? Con lo cual nos queda solamente una cosita que ver, que es Madrid. Y la situación de Madrid me interesa especialmente porque yo vivo en Madrid, lo cual obviamente pues es un factor, porque Madrid es una región que ha sufrido mucho durante esta epidemia, que, bueno, pues hemos tenido nuestros momentos, hemos tenido
una pista de hielo para niños convertida en una morgue. Hemos tenido un recinto ferial convertido en un hospital. Hemos tenido situaciones muy graves y no deja de ser además, bueno, pues el centro de la capital, el centro del país y un eje de comunicaciones importantísimo, ¿no? Con lo que, bueno, nos interesa cuanto antes se salga de esta, ¿no? Y en Madrid tenemos, a ver si han actualizado, voy a mirar a ver si han actualizado. No han actualizado. Entonces, bueno, vamos a mirar los datos de ayer, ¿vale? Algunos de los van más rápidos y otros van un poquito más lentos. Aunque la cifra de síntomas va mejorando y eso nos gusta mucho, la de casos detectados, sea porque se hacen más tests, que puede ser, sea porque se rastrean mejor los contactos, con lo cual se va más a tiro hecho y se detecta antes, con lo cual es muy bueno, sea por lo que sea, y sin que esto sea algo, insisto, necesariamente negativo, pues vemos que en la última semana los datos diagnosticados están creciendo, ¿no? Es decir, el 23 de mayo teníamos 45 casos, como no sabemos qué día de la semana cae, esto varía tanto, bueno, era un sábado, si no me equivoco, ¿no? Sí, sábado. Teníamos 45 casos y sabemos ya que el siguiente sábado, el 30, ya eran 54, es decir, había una subida. El domingo 24 hubo 19, el siguiente domingo hubo 50, una subida ya más importante. El lunes hubo 92, el siguiente lunes 94, pero estos datos probablemente cuando actualicen por fin el gráfico de hoy veremos que estará ya en 110, 115, ¿vale? Es decir, unas cifras pues ya más parecidas a las que veíamos antes y que probablemente acabe pues en unos, más o menos unos 120, más o menos, ¿no? Y del último día, justamente de hace 2 días, es decir, del martes, teníamos 110, cuando las cifras del anterior martes eran 149. Lo mismo, esta cifra está sin actualizar, es justo el dato puro y duro del día, ¿no? Con lo cual probablemente esto también acabe en 160, 170, lo cual suponga una, bueno, pues un incremento, ¿no? Notable con respecto a los 149 del pasado martes, ¿no? Con lo cual estamos viendo que está creciendo, ¿no? El número de datos, el número de casos. En algunas zonas más que en otras. Yo lo he estado mirando hoy y en general la verdad es que la tendencia sigue siendo la baja. En municipios, desde luego, y en comunidad y en distritos, pues un poco dando saltos. Como siempre, las series temporales no cuadran, ni siquiera en algo que debería ser tan sencillo como la base de las bases, ¿no? Que es este Excel donde se van sumando los casos, ¿no? De cada sitio y tal. Entonces, tampoco debería de ser tan complicado. Bueno, pues aún así se hacen revisiones y resulta que en los casos totales, que son esta columna de aquí, donde muevo el cursor, en los casos totales me encuentro que incluso en 6, 7 distritos los casos totales de hoy son menores que los de ayer. Que ya hemos visto que es imposible. A ver, es imposible porque a lo mejor has duplicado datos o hay algún dato, algún caso que al final les resulta que era negativo y has puesto como positivo, pero que pasen tantos distritos, la verdad es que es un poco desesperante. Es decir, que pasa a nivel estatal y que pasa a nivel de distrito es un poco desesperante, pero tenemos que vivir con ello porque me temo que la transmisión de datos, por lo menos en este país, funciona así. Incluso así, insisto, Moratalaz me sigue preocupando bastante. Moratalaz sigue subiendo. Moratalaz, que la tenemos, a ver dónde la tenemos. Bueno, me la sé de memoria hasta aquí, 67. No lo pone aquí, pero creedme, esto es Moratalaz, ¿vale? Mira, tiene una incidencia en los últimos 14 días de 71 infectados por 100.000 habitantes. Hombre, comparado con los malos tiempos, es una gozada, ¿no? Pero, claro, comparad con el resto. Están los más altos en 30 y pico, ¿no? Los más altos. Esto está en el doble. Con lo que en Moratalaz vemos que es posible que esté habiendo un problema, ¿no? Igual que lo hubo en Leganés, ahora parece que está la cosa mejor. Igual que lo hubo seguro en Móstoles hace 2 o 3 semanas. Parece que la cosa está ahora mejor. ¿Por qué me preocupa esto tanto de los datos en Madrid, aparte del hecho de que yo viva en Madrid y que Madrid sea importante un poco para todos, para el país, las comunicaciones, etcétera? Bueno, porque probablemente esto no se sepa mucho porque yo no lo he visto en ningún medio de comunicación, pero me consta que es así porque trabajo ahí. Las escuelas oficiales de idiomas van a examinar a partir del día 15 presencialmente a los alumnos. Las escuelas oficiales de idiomas dan una serie de certificados de los distintos idiomas, obviamente, inglés, francés, italiano, alemán, lo que sea, chino, y los da, bueno, pues según el nivel de cada alumno, pues un B1, un B2, un C1, un C2. Sonará, a lo mejor en inglés, por ejemplo, tenemos Cambridge tiene su First Certificate o tiene su Proficiency, ¿no? Durante años era la manera de evaluar, ¿no? El First Certificate o el Proficiency, ¿no? Y el título de la escuela de idiomas como genérico. Bueno, ahora la escuela de idiomas desde hace bastantes años
pues da títulos según el nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, un B2 sería como un First Certificate, un C1 sería como un Advanced, un C2 sería como un Proficiency en inglés, me refiero. Bueno, el caso es que tenemos 20.000 alumnos matriculados en cursos que a final de ese curso tienen derecho a un examen que puedan certificar su nivel, ¿no? Si les ha ido bien el año. Esas 20.000 personas obviamente no van a un solo sitio, van a las distintas escuelas de idiomas, que son como 40 o 50, no sé el número exacto, y que hay prácticamente en cada distrito y hay prácticamente en cada, bueno, no en cada municipio, pero bueno, muy cercanos, en los más poblados, por lo menos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que la Comunidad de Madrid, que no ha hecho exámenes en sus universidades, que ha preferido hacerlos online o pasarlos a septiembre, pues parece como que quiere probar esto de la selectividad, quiere probarlo antes con una población que quizá no sea la más adecuada. Es decir, la diferencia de escuelas de idiomas con respecto a universidades o con respecto a colegios es que, bueno, en principio es gente adulta. La gran mayoría es gente adulta. También hay universitarios, ojo, y también hay chavales de hasta 16 años. Pero la gran mayoría es gente adulta, gente que muchos de ellos están en edad de población de riesgo, con enfermedades, muchos de ellos. Es decir, de alguna manera se les está privando de esta posibilidad de hacer el examen porque esto no se recupera. Es decir, si yo el examen de junio lo paso a septiembre, pues se examina todo el mundo en septiembre. Pero si el examen de junio lo hago en junio y tengo gente enferma que bajo las condiciones de la fase 2 no pueden hacer el examen porque se lo impide la comunidad, pues obviamente estoy perjudicando a esa gente, ¿no? Se ha visto perjudicada ya de por sí por la pandemia, la vuelvo a perjudicar obligándole a no examinarse, ¿no? Que es un derecho que tiene y que no va a poder ejercer. Y luego, aparte, las medidas de seguridad, que es quizá lo más importante, han quedado en manos de los centros, lo cual a mí me parece un poco una locura. Me parece curioso que no se comente, ¿no? Que en la comunidad, la única comunidad, yo creo, puede que haya alguna otra que no me conste, pero vamos, que yo creo que la única comunidad con Escuela Oficial de Idiomas que va a certificar deprisa y corriendo en junio es justo Madrid, que es la que más incidencia ha tenido, no más incidencia, perdón, más volumen de casos y de muertos ha tenido, y la que, bueno, parece que está saliendo con más dificultad junto a Cataluña, que todavía tiene unas cifras de contagios y de casos detectados, pues la más alta de España. Muchos días hemos visto que es prácticamente la mitad de los casos totales que se detectan cada día. Bueno, pues en cuanto pasemos a fase 2, van a querer juntar a 20.000 personas en un margen de 2 semanas, examen por examen, en cada rincón de la comunidad. Es decir, cuando yo digo en Moratalaz la cosa va mal. Bueno, pues en la Escuela de Idiomas de Moratalaz, tales días, habrá sus exámenes correspondientes, los que se juntarán 200, 300, 400 personas en edificios, muchos de ellos muy antiguos, sin ventilación, por supuesto dentro de un aula, con separación, con medidas de seguridad, con mucho trabajo, pero cuyas medidas de seguridad al fin y al cabo las tendremos que implantar los profesores un poco por nuestra cuenta y riesgo. La comunidad nos ha dado unas instrucciones, pero hay que ponerlas en marcha, hay que saber que lo estás haciendo bien. Y muchas veces no es fácil saber si lo estás haciendo bien o mal, porque todavía hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? ¿Es esto una típica pataleta de profesor que no quiere trabajar? Mira, los profesores hemos trabajado muchísimo, como ha trabajado todo el mundo, por otro lado. Quiero decir, eso no es decir, no hemos trabajado más que los sanitarios, ni mucho menos, ¿no? Pero hemos trabajado, nos hemos adaptado a una circunstancia que para nosotros es muy complicada, que es el intentar dar una clase mirando a un ordenador, ¿no? No estábamos acostumbrados a ello, ahora ya, pues a partir de ahora ya estaremos un poquito más, ¿no? Y será todo mejor. Pero parece que ese esfuerzo no se ha visto, ¿no? Parece como que, bueno, como estos vagos no quieren volver, no quieren hacer los exámenes. Yo tengo un problema en dar clases, y tirarme aquí toda la tarde dando clases. Pero ir a la escuela de idiomas y hacer ir a 20.000 personas me parece un poco arriesgado. Y además, yo que he defendido, precisamente yo, que he defendido cuando decían, venga, pues ahora vamos a incorporar los trabajos no esenciales, ahora vamos a incorporar, y decía, cuidado, todos cuidado, más lento. Bueno, pues creo que tengo no sé cómo decirlo, tengo la capacidad moral, ¿no? Tengo de decir, no me parece, ¿no? No me parece lo más adecuado, ¿no? El arriesgar. A una gente le quitas derechos porque directamente no puede venir a examinarse. Tenemos que mandarles a casa. Y a otra gente les ponemos en peligro. O la comunidad hace que su seguridad dependa de gente que no tiene ninguna formación en este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a organizar actos públicos de 200, 300, 400 personas.
a nuestra manera. Con lo que, bueno, confiemos en que todo vaya bien. Lo mejor que podría pasar es que lo pase a septiembre y ya está. Y trabajaremos igual, que nadie se preocupe. Es decir, el examen se hará y tendremos que corregirlo. No pasa nada, trabajaremos igual. Pero, bueno, pues o que se pase a septiembre o que si se va a hacer en junio, pues confiar en que todo vaya bien y no pase nada, ¿no? Y que luego a posteriori no nos enteremos de que, bueno, resulta que el tiempo de contagio en papel era distinto, entonces ha habido un brote, tal. Quedaría la Comunidad de Madrid un poco en ridículo, ¿no? Si de repente, por culpa de unas pruebas que ellos mismos han organizado y han organizado con una cierta precipitación, pues resulta que de repente hubiera un brote, aunque fuera pequeño, en una población, en un distrito o un municipio. No creo que la cosa fuera mucho más allá. Bueno, yo os iré contando qué pasa, porque en los medios de comunicación no hay mucho interés. Nadie habla de esto. Hablan de la selectividad, hablan de la vuelta voluntaria de los alumnos a secundaria y a bachillerato y si se puede o no se puede, si se consigue o no. En principio, a partir del lunes será, pero será voluntaria por parte de los alumnos. Y aquí no es voluntaria, aquí es obligatoria. Es decir, no va la policía a tu casa a cogerte, pero si quieres examinarte y tener el título, tendrás que ir ese día junto con otras 200, 300 personas y confiar en que tus profesores ese día se hayan vestido de Fernando Simón y sepan dónde ponerte y cómo controlarte. Y nada, con esto acabamos el vídeo de hoy. Creo que ha sido suficientemente corto, pero a la vez suficientemente rico en detalles. Y nada, nos vemos mañana con menos pelo, pues que mañana tengo peluquero. Así que nada, un placer. Hasta luego.